pasada se volvió a poner sobre la mesa si el gobierno del presidente Iván Duque debería reanudar esas conversaciones, esos diálogos de paz que se estaban llevando a cabo en Cuba. Les preguntamos, ¿debe el gobierno o no reanudar los diálogos de paz con el ELN? Han participado hasta el momento 1.900 personas frente a esa pregunta. Esto es un sondeo, no una encuesta. Y dice que sí, de esas 1.900 personas, el 64%. Y dice que no, el 36%. Y precisamente como que vamos a hablar de esas negociaciones con el ELN, esa petición que se le puso sobre la mesa al presidente Iván Duque. Kenneth Torres, usted está en un evento sobre narcotráfico en donde está presente el ex embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, que dijo algo y que se refirió al tema del ELN. Sí, así es, Camila. Pues hace pocos minutos, durante el foro internacional denominado Renovando el compromiso de combatir el narcotráfico, el ex embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, se refirió también a las marchas que hay por estos días en el país. Dijo que hay algún tipo de filtración por grupos narcotraficantes como guerrillas y bandas criminales. Pues esto fue lo que dijo hace unos instantes. He visto la evidencia y la lógica de alguna presencia y involucramiento de las organizaciones narcotraficantes en estos eventos por sus propios intereses. En otras palabras, porque para ellos es mejor cuando hay disturbios, cuando hay distracciones para el gobierno, que se hace más difícil hacer sus esfuerzos antinarcótico, digamos. Pues ha dicho también que él respeta el derecho que tiene la protesta de los ciudadanos y que se debe tener muy en cuenta que durante esas protestas se han presentado algunas filtraciones de grupos como el... Se me fue don Kenneth Torres, seguramente se le fue la señal, pero precisamente para hablar de eso, para hablar del ELN, de las negociaciones de paz con esa guerrilla, hay infiltración del ELN en el paro nacional. Nos acompaña, yo diría que el mayor conocedor el profesor Alejo Vargas. Profesor Vargas, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación y me encanta estar aquí con ustedes y con los oyentes de Blue Radio. Mire, le pregunto, porque la semana pasada empezamos a escuchar nuevamente que una de las peticiones que se le hacía al gobierno del presidente Duque era reanudar las conversaciones con el ELN. ¿Por qué? ¿De dónde surgió esto? Porque yo creo que ese es un tema aplazado, pero un tema fundamental para el país. Yo creo que si queremos avanzar, como queremos la mayoría de los colombianos, hacia una paz completa, evidentemente hay que llegar a un acuerdo con la insurgencia del ELN. Ese es un tema que quedó pendiente desafortunadamente, pero yo creo que tanto el gobierno como el ELN saben que más temprano que tarde van a tener que retomar esas conversaciones. Pero ¿y entonces qué hacemos con lo que acabamos de escuchar que dijo el embajador o el ex embajador de Estados Unidos, William Brownfield, en este evento que nos reportaba Kenneth Torres? Y es que hay una infiltración de esta marcha, de este paro nacional por parte del ELN y que lo que ellos están buscando, entre otras cosas, es generar una agitación social para generar eso, para obligar al gobierno, entre otras, a negociar o para que se nos olvide los atentados, el narcotráfico, etcétera, etcétera. A veces esa es la salida más sencilla y más simple a problemas que son complejos. Buscar a quién echarle la culpa. Recuerde, Camila, que en el pasado las FARC era la culpable de todo lo que pasaba en el país y más atrás habían otros culpables. No, yo creo que eso no es adecuado. Yo creo que las marchas tienen una dinámica social muy importante. No se puede de ninguna manera criminalizar. Eso tiene un pliego de peticiones, tiene unos convocantes y el gobierno, ojalá lo más pronto, formalice una conversación con esa serie de liderazgos para tratar de que ese problema que hoy día tenemos en Colombia se pueda resolver y se puedan solucionar los problemas que están en la agenda. Pero, profesor Vargas, ¿está infiltrado el ELN en la protesta social o no? Se ha dicho mucho que el ELN, mucho más que las FARC, pues es una guerrilla más urbana y que está directamente presente en las universidades y presente en la protesta social en muchos casos. ¿Es eso verdad o no?
Pues este tipo de organizaciones como el ELN y como usted bien lo señala, Camila, que tienen relaciones sociales con muchos sectores, pues es probable que hayan personas que tengan algún tipo de simpatía con esa organización, que hagan parte, pero yo creo que la protesta social tiene una dinámica propia y es algo que de ninguna manera podemos aceptar, que la protesta social es simplemente un instrumento de una organización subversiva como el ELN. Es más, yo diría que esperamos que el ELN en eso sea respetuoso de la protesta social y de las demandas propias de los colombianos que se reflejan allí. Defendamos la Paz es un grupo que presentó precisamente esa petición. ¿Cuál es el papel que está jugando Defendamos la Paz en el paro nacional? O sea, ¿qué tiene que ver el paro nacional con el tema de Defendamos la Paz? Bueno, Defendamos la Paz es una convergencia, por así decirlo, a través de un chat que empezó de personas que venimos y somos parte de múltiples espacios de la política. ¿Cuánta gente está en ese chat? ¿Un montón de gente? Un montón, porque ya son como unos 6 o 7 chats y hay chats regionales. ¿Y qué es lo que nos une fundamentalmente? ¿Chats de WhatsApp? De WhatsApp, exactamente. Lo que nos une fundamentalmente es defender la implementación plena de los acuerdos con FARC, defender y luchar por la protección de la vida de los líderes sociales y de los excombatientes de FARC, y justamente reivindicar las negociaciones con el ELN. Esos han sido desde el inicio los objetivos de Defendamos la Paz. Pero, profesor Vargas, acá con el doctor Pombo, usted que está en Cali, doctor Rodrigo Pombo, él siempre ha planteado y dice, oiga, lo que quieren entonces es a través de las manifestaciones cambiar el programa de gobierno con el que se eligió al presidente Iván Duque, porque tal vez el presidente Iván Duque se eligió con una agenda que, no nos digamos mentiras, iba en contra del proceso de paz tanto con las FARC como con el ELN. Entonces, ¿se quiere a través de la protesta cambiar la agenda con la que se eligió el mandatario? No, yo no creo que eso sea adecuado, pero también es verdad que todo gobierno tiene que tener la capacidad de entender la dinámica política del país, porque obviamente los hechos se van presentando. Yo no creo que realmente el gobierno Duque se haya elegido contra la posibilidad de terminar el conflicto armado. De hecho, ellos están reivindicando todo el tiempo su compromiso en la implementación del acuerdo. Otra cosa es que algunos quisiéramos que fuera de otra manera, que tuviera un ritmo distinto. Y en el caso del ELN, recordemos que el tema fue al comienzo una dilatación para empezar la mesa y unas condiciones que desafortunadamente no se plantearon en la mesa, que es el gran problema. Yo no tengo ningún inconveniente en decir un nuevo gobierno puede plantear nuevas condiciones, pero tiene que planteársela a la contraparte, allá sentados, porque es allí donde se va a conversar entre ellos y van a encontrar solución. Eso no se hace por los medios de comunicación. Pero, profesor Vargas, ¿a usted no le parece que, digamos, el estado de civilidad que representa el gobierno republicano del presidente Duque tiene total derecho de manifestarle a los terroristas, a su contraparte, con quienes dialoga, unas condiciones mínimas con las cuales, entre otras cosas, fue elegido? Y voy a leer las 3 mínimas condiciones, y repito que a mí me parecen eso, mínimas, como lo son, por ejemplo, la entrega de los niños combatientes, como lo son, por ejemplo, acabar inmediatamente con el flagelo desastroso del secuestro. No, se le fue el micrófono, doctor Pombo. Sí, tiene que poner otro ahí ya, porque algo le pasó al micrófono de Rodrigo. Se fue su micrófono. A ver si le ayuda a usted, Hugo Mario, a tener o le presta el suyo mientras él le hace la pregunta al doctor Vargas. ¿Aló? ¿Ahí me oye? No le oímos nada, o sea, se le desconectó. Use el micrófono de Hugo Mario Palomar mientras le hace la pregunta al profesor Vargas, porque en el que usted está se le desconectó.
Bueno, venga, me salí de la camarita, pero bueno, todas cuestiones técnicas, me disculpan los oyentes. Le decía, profesor Vargas, entonces, que si no le parecía que también el Estado de Derecho representado en su presidente tiene total legitimidad de plantear unas fórmulas que fueron harto debatidas en campaña electoral, como por ejemplo que los señores terroristas del ELN entreguen a los niños que están utilizando como escudos o que, entre otras cosas, están utilizando como combatientes. También otra mínima solicitud es acabar con los secuestros, este flagelo que nos tiene destrozados como sociedad, y por último, mostrar hechos evidentes de paz. Creo que los cerca de 11 millones de votantes que le dimos el respaldo al presidente Duque y a su fórmula de gobierno, nos merecemos esos mínimos derechos de negociación, y sobre ellos sí, evidentemente, entablar unas negociaciones, como lo exigen ustedes en Defendamos la Paz. No, yo no discuto, es más, personalmente comparto algunas de esas exigencias, lo hemos dicho, por ejemplo, que el ELN tome la decisión de terminar con el secuestro. Eso es algo que hemos dicho, se lo hemos planteado al ELN, se lo hemos exigido al ELN. El tema es que una cosa es un grupo de ciudadanos como nosotros, que podemos hacer este tipo de exigencias públicas, y otra cosa es un gobierno que quiere empezar un proceso. Allí esas exigencias son absolutamente válidas. Lo que yo creo es que hay que hacerlos en la mesa, sentarse en la mesa y allí discutir eso, y obviamente si no logran encontrar alternativas, pues puede tomar la decisión de finalmente cerrar esas conversaciones. Pero me parece que lo que muestra la experiencia nacional e internacional es que para poder darle forma a una mesa de conversaciones hay que hacer acercamientos, aproximaciones, y casi siempre lo recomendable internacionalmente es que se hagan de manera reservada, para que en ese ámbito de lo que en negociación de conflictos se conoce como la prenegociación, las partes puedan discutir todas las condiciones para que esa negociación vaya a llegar a buen puerto. Pero mire, a propósito de esa pregunta que usted le hace, doctor Pombo, al profesor Alejo Vargas, nosotros hace algunos meses estuvimos aquí entrevistando al comandante Uriel, que precisamente opera en el Chocó, ¿no? En el Chocó, es uno de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, y le dijimos eso que usted acaba de comentar, Pombo, y es que el gobierno dice que ellos no se sientan a la mesa porque el ELN ha seguido delinquiendo, porque ha seguido en su escalada terrorista, porque tuvo el atentado contra la Escuela General Santander, porque no ha dejado de secuestrar y porque no ha entregado a todos los secuestrados. Esto fue lo que nos respondió, para que nos acordemos un poquito y entendamos cómo está pensando el ELN, entendiendo también, y el profesor Vargas ahorita nos ayudará a comprender mucho mejor que pues no todos piensan igual dentro de esa guerrilla, porque es un poco más horizontal que vertical. Esto nos respondió el comandante Uriel en ese momento, hace algunos meses, a esa pregunta de lo que es similar a lo que usted le estaba diciendo al profesor Vargas. Realmente el gobierno, como es el maneja la batuta en los medios, pues pone su versión y la hace como la versión, no como una versión. El proceso de diálogo se está interrumpido exclusivamente por culpa del gobierno. Fue el que nunca estuvo dispuesto a la reapertura de la mesa e incluso la canceló. Eso debe tenerlo claro no solamente su mesa de trabajo en Blue Radio, sino toda la audiencia que nos está escuchando. Es un contrasentido, o sea, si estamos hablando, hay unos acercamientos entre un grupo que está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ejercemos el derecho a la rebelión, consideramos que hay un gobierno ilegítimo y por ende, pues las leyes que emanan de ese Estado ilegítimo, pues no las consideramos válidas, no las vamos a seguir, estamos al margen de esa legalidad. Entonces, si nos dicen, entren en todo el marco de nuestra juridicidad para ver si dialogamos con ustedes, entonces nos están diciendo, pues desmovilícese y después miramos si queremos hablar con ustedes. Es un contrasentido total. Nosotros estamos al margen de sus leyes. No consideramos que sea un gobierno legítimo, no consideramos que ese Estado sea legítimo. Es una clase dominante oprimiendo a toda la sociedad y no vamos a ser parte de ese juego. Nosotros estamos por fuera de su marco legal. Eso no quiere decir que el ELN sea una rueda suelta sin ninguna normatividad.
nosotros estamos regidos por nuestro código y ética de guerra afín al DIH. Además, cumplimos los acuerdos en los que nos comprometemos. Pues Ana Cristina, eso fue lo que contestó el comandante Uriel en su momento, y que básicamente es lo que uno entendería que también le impide al gobierno del presidente Duque sentarse a la mesa con quien dice pues que no lo considera un interlocutor legítimo, o no lo considera un gobierno legítimo y no considera que están bajo su normatividad. Sí, y creo, Camila, que en este momento sería bueno con el profesor Vargas devolvernos un poco a los temas de la mesa de trabajo con el ELN. Hay dos de los puntos de esa mesa, de los temas iniciales, que tienen que ver con la protesta social. Ellos son pertinentemente la participación de la sociedad en la construcción de paz y la democracia para la paz. Profesor Vargas, ¿usted cree que estas protestas de alguna manera entorpecen un próximo, pues que haya un aproximamiento, una aproximación otra vez, o cree que la favorece o que lo entorpece? No, yo en principio creo que la protesta social, que todos sabemos es un derecho constitucional, tiene su propia dinámica y sus propias razones. En principio no tendría mucho que afectarlo. Lo que es interesante es que evidentemente un sector importante de los protestantes, por así decirlo, consideran que ese es un tema de la agenda nacional importante y por eso se coloca allí en la agenda. Obviamente todos sabemos que ese no es un tema que se va a resolver de un día para otro. Esas negociaciones son complejas, son difíciles, y cuando decimos que hay necesidad de retomar esas negociaciones, no se puede creer que es que estamos diciendo que nosotros estamos de acuerdo con lo que piensa el ELN, ni menos con los hechos que hace. Nosotros, por ejemplo, condenamos de manera clara ante el país el atentado contra la escuela de cadetes. Eso nos parece que es un hecho bajo todo punto de vista condenable. Pero el tema es que el país tiene ese problema y tenemos que resolverlo, y en determinadas regiones, como es el caso de la costa pacífica, como es el caso de toda la región del Catatumbo, de Arauca, como es el caso del sur, evidentemente la presencia de este grupo armado ilegal es un problema para los pobladores, es un problema para la seguridad regional. Por eso hay que resolverlo, y por eso decimos hay que retomar esas conversaciones, lo que no quiere decir, profesor Vargas, que el actual gobierno no tenga el derecho, por supuesto, de plantear los ajustes, los cambios que él considere. Y precisamente sobre eso que usted está diciendo vamos a hablar ahora con un representante de un departamento que se ha visto afectado por cuenta de la suspensión de las negociaciones con el ELN, que es el Putumayo, que a veces se nos olvida, Valeria, lo que vive la gente en las regiones apartadas del país con este conflicto y con el hecho de que no se sienten a negociar, porque tal vez desde Bogotá uno dice, o desde Medellín o desde Cali, no se es tan consciente de lo que pasa directamente en las regiones. Así es, Camila. Además, cuando uno mira las encuestas, pues lo que uno ve es que las personas que viven en las regiones y que directamente sufren el conflicto son las que más quieren, digamos, que se apoye el acuerdo de paz y que el ELN y pues que se cumpla el de las FARC y que el ELN pues se siente en la mesa. Yo tenía una pregunta para el doctor Vargas, porque él habla de la necesidad de sentarse con el ELN, pero yo quiero saber si esto sí es una posibilidad. Se lo pregunto porque con lo que ocurrió vemos que hay alas un poco más radicales dentro del ELN, como la de alias Pablito, que no les interesa sentarse a negociar, no les interesa un proceso de paz. El COSE sí tiene la capacidad para unificar sus filas y llevar a buen puerto una posible negociación. ¿Esto es posible o estamos hablando de sentarnos otra vez y es un imposible dentro de las filas del ELN llegar a un acuerdo entre todos para tener un proceso de paz? Bueno, en primer lugar es importante señalar que, por decirlo así, en ambos campos, tanto en el campo de la institucionalidad y de la legalidad donde estamos nosotros, tenemos voces encontradas. Tenemos desde aquellos más radicales que dicen bajo ningún punto de vista lo mejor es acabar ese grupo, y los que decimos no, esta es una solución más razonable. Es probable que en el ELN también hayan posiciones diversas al interior de ese grupo, pero justamente el saber si esa guerrilla tiene la vocación
como tal de avanzar en una negociación se sabe en la mesa. Por ahora son especulaciones, podemos hacer análisis académicos, pero es en la mesa de negociación unos delegados del gobierno que el gobierno escogerá bajo su propia discreción, los que van a ir midiendo realmente si esa posibilidad existe. Y yo creo que siempre es mucho más razonablemente válido resolver un conflicto por la vía negociada que intentar resolverlo por exclusivamente la confrontación militar. Pues mire, antes de su pregunta, Hugo Mario, recordemos, por ejemplo, que dijo el comandante Uriel sobre si tenían de verdad una vocación de paz o no, si querían sentarse a negociar, porque a veces los colombianos sienten, oiga, ¿cuál paz o cuál intención de sentarse a negociar cuando vemos los atentados, cuando vemos los secuestros, etcétera, etcétera? Esto fue lo que nos respondió el comandante Uriel cuando le hicimos exactamente, Valeria, esa pregunta. Es indudable. Cada heleno, cada helena, hemos sido formados en esto desde que llegamos. Incluso desde nuestros orígenes. La voluntad de paz del Ejército de Liberación Nacional está expresada en sus símbolos. El blanco de nuestra bandera, de nuestro escudo, quiere decir nuestra vocación de paz. Que de pronto tenemos una diferencia en cómo se concibe la paz, es otra cosa. En los medios, en toda el conjunto de la sociedad, la ideología dominante ha posicionado una versión de paz que es ausencia de conflictos. Nosotros consideramos que la paz es el resultado de una sociedad en equidad. Claro, cuando eso se pueda dar, cuando ese estadio de la sociedad llegue, ni queriendo se puede montar una guerrilla. Nadie se sumaría a un proyecto guerrillero donde las necesidades básicas insatisfechas no existan, donde haya vida digna, donde haya justicia social. Nadie le apostaría a un proyecto guerrillero. Entonces son de pronto esas diferentes concepciones. Decía alguna vez el comandante Pablo Beltrán que lo que había en la mesa eran dos versiones de paz encontradas. Nosotros a esa propuesta de paz de la clase dominante le hemos llamado la paz neoliberal. Es ausencia de conflicto, silenciamiento de los fusiles populares en resistencia para que se abra el camino al despojo, para que no se torpede el proceso de acumulación de capital. Mientras que para el ELN, pues la paz es eso, justicia social, equidad social, inclusión política, también la lucha contra el patriarcado que tiene que ser parte de esa nueva sociedad en equidad y muchas cosas que sinceramente la ideología dominante, la clase en el poder no está considerando. Pues ahí, Hugo Mario, esa era la respuesta que daba uno de los comandantes del ELN, que además va con nuestra discusión de inicio de programa, ¿no? Del patriarcado, que también se le suma ese movimiento a esa narrativa que se está viendo a nivel internacional. Claro, es el discurso de alias Uriel, Camila, pero seguramente una cosa es lo que piensen los mandos del ELN y otra cosa es lo que piense en sus bases hoy en diferentes regiones del país. Una cosa es lo que diga Gavino, Antonio García o Pablo Beltrán o este señor Uriel y otra cosa es lo que estén pensando los guerrilleros en las zonas de conflicto. Profesor Alejo Vargas, quiero en ese sentido preguntarle qué información hay de cuántos hombres hoy hacen parte del ELN, cuántos hombres hacen parte de sus filas, en qué regiones están y cuántos obedecen a las órdenes del COSE realmente, porque creemos que en muchas zonas del país seguramente esta guerrilla ha sido cobijada por disidencias y por grupos dedicados al narcotráfico. A ver, yo creo que ese es un tema absolutamente importante, pero es también un tema con un componente especulativo muy grande. Yo empezaría diciendo, primero, que no hay ninguna información que diga que el ELN está en algún proceso de alianza con las disidencias de FARC, que eso se especuló. Primer tema. Segundo, ¿cuántos son los miembros de una organización ilegal? Es siempre muy difícil. Hay estimaciones, hay unas regiones donde se sabe que hay presencia, que existen frentes, todos en el país conocemos que en una zona como Arauca, de varias décadas, está la presencia del Frente Domingo Laín, del ELN, que en la zona del Catatumbo, que en toda la cordillera de la frontera con Venezuela siempre ha habido presencia del ELN, que igualmente en el sur de Bolívar también históricamente ha habido presencia del ELN, que en el sur del país
está en el departamento del Cauca, el Frente Manuel Vázquez, y más hacia el sur, Comuneros del Sur, en el departamento de Nariño, y así sucesivamente. Entonces, hay un mapa que eso lo tiene absolutamente claro, incluso su inteligencia militar, que sigue el tema muy al día. Y más o menos hay unos estimados de miembros, pero siempre no hay que olvidar que son estimados, porque evidentemente si aún en algunas entidades que tienen unas oficinas de personal y un registro, es difícil saber cuántos son por la movilidad, entonces ¿qué tal en una de estas ilegal? Algunas estimaciones que vienen de fuentes de inteligencia militar hablan de alrededor de 3.000 miembros hoy día del ELN, sí. Pero insisto, esos son siempre estimados. Ahora, la otra estimación es que por cada miembro que se calcula de hombre arma, hay un X número de milicianos o de apoyos de miembros que no están necesariamente armados. Pero ese es parte del tema. Ahora, en el ELN, evidentemente siempre ha habido la idea de que es una guerrilla un poco desorganizada y a la loca. Yo creo que eso no es acertado. Yo creo que el Comando Central del ELN mantiene el control sin duda de esta guerrilla. Lo que pasa es que es una guerrilla que tiene unas características de una mayor horizontalidad a otras que eran mucho más jerárquicas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los frentes de guerra, como llaman ellos, y los frentes guerrilleros tienen una mayor autonomía y debaten y discursen más la toma de decisiones, pero una vez tomadas las decisiones, evidentemente la cumplen. Lo vimos en el pasado gobierno cuando se acordaron cese de fuegos, por ejemplo, el cese de fuego de 100 días que se dio, en el cual se firmó la posibilidad del acuerdo humanitario en el Chocó, hubo un cumplimiento al máximo de estos hechos, pues, como siempre profesor, sucede. Pero profesor, sí, profesor Alejo Vargas, pero mire, es que a propósito de lo que usted nos está contando sobre esa organización que es el ELN, yo quiero preguntarle en lo que tiene que ver en este caso, después de escuchar las declaraciones nuevamente del comandante Uriel, usted sí cree, usted nos decía al comienzo de la entrevista que es una negociación aplazada. Pero usted no cree, profesor Alejo Vargas, que es aplazada también por el comportamiento del ELN. En este caso, por ejemplo, el comandante Uriel dice que se trata de un gobierno ilegítimo. Entonces comienza descalificando la legitimidad de un gobierno, de un presidente que ha sido elegido con casi 11 millones de votos. ¿Usted cree que no, ese tipo de comportamientos no dificulta y aplaza, utilizando la palabra que usted ha empleado hoy, aplazamiento, aplaza nuevamente una posibilidad de diálogo y de negociación entre el gobierno y el ELN? Yo creo que en ese tipo de aplazamientos, de negociaciones, siempre hay, digamos, responsabilidades de lado y lado. Es equivocado ir a decir que solamente una de las partes tiene que ver. Mire, yo estuve, y es un elemento que vale la pena recordar, yo estuve como garante en el gobierno del presidente Uribe, donde estuvimos durante 2 años en La Habana conversando con el ELN. Aparentemente un gobierno que alguien diría de ninguna manera estaba. Sí, estuvimos 2 años, el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, se estuvieron haciendo rondas, se fue construyendo una propuesta de acuerdo. Y en su momento se rompió, probablemente por equivocaciones de las dos partes, pero el tema es, de eso se aprende, pero es para decir, estamos de acuerdo, en eso siempre hay culpas de lado y lado. El lenguaje, cuando no ha empezado una negociación, en general tiende a ser más bien provocador y agresivo de la contraparte. Pero mire, yo le pregunto una cosa, profesor Vargas, antes de su pregunta, Rodrigo. Sí, señora, tranquila. ¿Qué dicen los miembros del ELN? Porque ustedes le mandan una carta al presidente Iván Duque como miembros de esta organización y de este chat de WhatsApp Defendamos la Paz. Los del Comité del Paro dicen sí, nos parece legítimo que sea una de las exigencias en medio de la negociación, y es que el gobierno reanude las conversaciones con el ELN. Pero para eso ustedes tuvieron contactos, acercamientos con el ELN y con los comandantes para ver si están de acuerdo o no. Hay informaciones de
parte de miembros de la Mesa de La Habana, porque recordemos que allá está en La Habana lo que era la delegación del ELN, que entre otras cosas vale la pena destacar que desafortunadamente para Cuba terminó en un enredo por tratar de ayudar en este sentido. Pero esa mesa ha enviado mensajes diciendo estamos en la disposición de volver a conversar, de reanudar las conversaciones. Incluso, Camila, incluso de que miremos cuáles son las nuevas condiciones del nuevo gobierno. Y claro, en una negociación uno siempre tiene que estar en la disposición de escuchar todo lo que la contraparte quiera plantear. ¿Qué se va a lograr? Pues eso es parte de lo que ambos lados van a mirar. Pero y entonces esas conversaciones podrían llevarse a cabo en Cuba, ya que usted acaba de decir Cuba quedó ensanduchada en esta situación y obviamente a nivel diplomático pues estamos con unas relaciones supremamente tensas entre Colombia y la isla. Entonces, esas conversaciones en caso de reanudarse pues habría que buscar sede, ¿o será que Cuba acepta seguir siendo la sede de esta negociación? Pues yo ahí no me atrevería a decirlo. Yo sé que los cubanos evidentemente han sido muy generosos con nosotros, en eso lo vivimos todo el proceso con las FARC. Yo tuve que ir muchas veces como director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, que con Naciones Unidas tuvimos la tarea de organizar los foros de participación y siempre tuvimos un gran apoyo, una gran acogida del gobierno cubano. Hoy día no lo sabrías, sería irresponsable de mi parte decir, pero yo no descartaría. Ahora, también, Camila, sí, yo tampoco descartaría, por ejemplo, lo que señaló María Isabel Rueda en su columna. En el periódico El Tiempo. En el periódico El Tiempo, sí, donde ella habló incluso la posibilidad de que se pensara en unas conversaciones en Colombia. Yo también esa posibilidad no la descartaría. ¿Pero aceptaría el ELN unas negociaciones en Colombia? ¿Eso lo aceptaría cuando a Cuba se le pidió por parte del gobierno del presidente Iván Duque que se saltara los protocolos? Sí, pero mire que todo depende cómo se acuerdan las cosas. Recuerde que al final del año 2016, si no estoy mal, se hizo aquí en Tocancipá y en Bogotá unas audiencias públicas donde vino la delegación del ELN de Quito a escuchar a la sociedad sobre la participación. Yo, de hecho, estuve allí a nombre del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, mostrando lo que había sido la experiencia en el proceso con FARC. Pero es para decir, ahí hubo una experiencia importante de ejercicio. Para decir, eso no sería descartable. Ahora, a lo mejor habría que hacer una etapa preliminar de contactos y habría que buscar un sitio, pero ese es un tema que siempre se va a construir conversando, intercambiando. Claro. Usted, permítame, Pombo, ya le doy la palabra, y usted mencionó a María Isabel Rueda en su columna del periódico El Tiempo, que incluso sorprendió, pero sorprendió sobre todo por la línea editorial que ha venido manteniendo María Isabel en sus columnas de opinión. ¿Será que eso que escribió María Isabel diciendo, oiga, hay que reanudar las conversaciones con el ELN, significa que en Colombia se está dando un ambiente para que incluso sectores que no necesariamente son cercanos a Defendamos la Paz o no necesariamente son cercanos a una salida negociada del conflicto, hoy están pensando que esa es la mejor alternativa? Es que yo creo que resolver este tipo de problemas no tiene que ver con que una persona sea de derecha, de izquierda, es un problema de realismo. Hay un problema que tenemos que ver cómo resolvemos y hay que buscar el camino más razonable y menos costoso política, social y económicamente para resolverlo. Y siempre la conversación, el diálogo es una de las opciones que está presente. Por supuesto también está siempre presente la posibilidad de la fuerza, pero es una salida mucho más costosa desde todo punto de vista. Claro. A ver, doctor Pombo, adelante. No, pues si quiere hágalo usted, termine y yo le tengo una pregunta al doctor Vargas en relación con el estado ilegítimo de que hablara el comandante Uriel. Claro, pero entonces permítame darle la bienvenida a Carlos Ardila, que es representante a la Cámara por el Partido Liberal en el departamento del Putumayo, porque usted decía, profesor Vargas, bueno, la salida bélica también es una opción, lo que pasa es que es muy costosa, y precisamente queríamos, representante Ardila, hablar con usted sobre ¿qué tan costoso es en la región esa salida bélica o qué tan costoso está siendo para los habitantes de departamentos en donde hay presencia del ELN, donde hay presencia de enfrentamientos, que esa mesa se haya suspendido? Bienvenido.
Camila, muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes y especial atención a mis compañeros de panel. Bueno, es costosísimo porque están en juego las vidas, está en juego los bienes públicos de quienes habitan la Colombia, principalmente la Colombia rural, la Colombia de la periferia. Así que es muy costoso, el costo que deben pagar los habitantes de región es muy, muy alto. Y una región como la nuestra, el departamento del Putumayo, termina recibiendo todo el ELN que está en el piedemonte costero de Nariño. Terminan llegando al departamento del Putumayo. No olvidemos también la coyuntura que tenemos y es la ausencia de FARC, y esos espacios que ha dejado las FARC los ha venido copando una estructura armada como lo es el ELN. Representante, pero ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en la región precisamente cuando usted dice nosotros hemos recibido una cantidad de fuerzas del ELN en nuestro departamento y además que han venido cooptando esos espacios que tenían las FARC después de la suspensión de la mesa de negociación? Es decir, ¿cuál fue el cambio que se vivió directamente en región? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron palpar allá de la suspensión de la mesa? Un ejemplo puntual, Camila, hacía más de 4 años no se registraba un atentado al oleoducto y ese atentado se registró en el año 2019. Tenemos ya atentados a la infraestructura petrolera y esperamos que no ocurra lo mismo con las vías y con la infraestructura energética del departamento del Putumayo. Pero ya hoy se registra un atentado después de 4 años de no registrarse. Pero entonces ahí es donde uno dice, profesor Vargas, entonces es el ELN chantajeando con los atentados y el Estado debe ceder frente a esos chantajes que evidentemente terminan afectando a la población, como lo dice el representante. No, yo creo que el tema no se puede plantear de esa manera, porque yo no conozco mucho y por supuesto saludo al representante Ardila, a quien respeto mucho. No tengo claro quién hizo ese atentado. Escuché unas versiones de medios que hablaban de disidencias de FARC, pero tampoco descartaría que pudiera ser grupos del ELN que se hubieran desplazado y que fueran los que hubieran producido. Pero en cualquier circunstancia, el tema no es si me está chantajeando con eso o no. El tema, yo creo, es, tenemos un problema que tenemos que resolver. Por ejemplo, hay que cuidar nuestra infraestructura energética y petrolera. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para la economía, porque es fundamental para el ecosistema, el medio ambiente y para las poblaciones de la región. Entonces hay que resolver ese tema. No hay que verlo en esa lógica de que es que este me mira feo y este me está haciendo y entonces yo le hago igual. No, hay un problema que hay que resolver. Es más, sí. El Estado... Perdone. Sí. Pero usted habla de ese problema que hay que resolver, sí, y todos queremos que se resuelva. El problema es si es posible. Se lo pregunto porque las FARC siempre tuvieron una voluntad de paz un poco mucho más palpable. El ELN nunca la ha tenido. Es que desde que iniciaron diálogos con el gobierno de Belisario Betancur fueron y secuestraron a su hermano. En el 2008, por ejemplo, que estaban sentados en la mesa, volaron oleoductos, secuestraron 9 personas, tumbaron un helicóptero, asesinaron líderes sociales y después vimos el atentado de la Escuela de Carabineros. Entonces, ¿cómo se puede volver a sentar el gobierno en una mesa de diálogo, de conversación, entendiendo el capital político que esto le cuesta, si no hay absolutamente ninguna voluntad de paz por parte del ELN? Es verdad lo que usted señala, que el ELN es una guerrilla que mucho más tardíamente entró a una dinámica de conversaciones. Evidentemente en la época del gobierno de Betancur, el ELN no aceptó ningún tipo de conversaciones y la primera vez que va a llegar va a ser ni siquiera en el gobierno del presidente Barco, sino en el gobierno del presidente Gaviria, cuando se hicieron las conversaciones en Caracas y en Tlaxcala con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Todo eso son antecedentes que hay que tener en cuenta, pero lo importante en eso que señala es cuáles son las condiciones con las cuales se va a hacer la negociación. Y una cosa es, si se acuerda que vamos a hacer las negociaciones como yo creería que debe ser, en medio de un cese de todo tipo de hechos de violencia, o si se va a negociar en medio de la confrontación. Ambos modelos lo hemos hecho en Colombia. El segundo ha sido mucho más difícil, mucho más complicado.
porque evidentemente no es fácil entender que mientras se está conversando se siguen haciendo hechos de violencia, pero eso es parte de las condiciones que hay que acordar y que hay que pactar previamente a iniciar la negociación. Por eso es que decimos, hay que sentarse a eso, a mirar cómo es que vamos a negociar, en dónde, bajo qué condiciones, con qué agenda. Hay una agenda que venía, hay que revisarla. Pero ese es un tema que tienen que hacer las dos delegaciones sentadas en la mesa. Sí, representante Ardila, usted es representante de uno de los departamentos que se consideran como de la periferia, es decir, de esos departamentos que más han sufrido el conflicto armado. Y se lo pregunto en esa condición, dicen los rebeldes o los terroristas, como los queramos llamar, que el Estado colombiano es un Estado ilegítimo y en consecuencia surge el derecho de la rebelión. ¿Usted no cree que para alcanzar entonces esa paz tan anhelada por todos, absolutamente todos los colombianos, deberíamos negociar no solo con el ELN, sino con los otros grupos armados organizados como los urabeños, el Cartel del Golfo, las disidencias de las FARC, etcétera, etcétera? Bueno, son discusiones distintas. La primera de ellas es que no hay ninguna razón que legitime la lucha armada. Eso está ya proscrito hace muchísimas décadas, está mandado a recoger y el ELN es de las pocas guerrillas que sigue aún en armas intentando legitimar ese discurso que usted acaba es que lo interrumpo porque el comandante Uriel, el representante Ardila, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, sin embargo es que el comandante Uriel, a quien hemos entrevistado en estos micrófonos y quien tenemos varias grabaciones de él, insiste en que el pilar fundamental de todo esto es que el Estado colombiano no solo ha sido ilegítimo de marra, sino que hoy en día es ilegítimo y en consecuencia surge el derecho a la rebelión. No, yo no comparto esa posición el otro argumento es que el Estado aún no llega, más allá de que sea ilegítimo o no. Muchos de los grupos al margen de la ley insisten en que el Estado es un Estado ausente y en eso coincidimos, por supuesto que sí, pero llegamos en la medida en que no confrontemos de manera militar. Será mucho más fácil llevar bienes públicos a territorio, transformar los territorios y así transformar la realidad de quienes habitan en ellos, pero sin confrontación militar. Pero están hablando que el Estado es ilegítimo, están hablando que el Estado no llega y mientras dicen eso, vuelan las torres, vuelan los oleoductos, atentan contra la población civil y demás. Esa es una verdadera contradicción. Yo de lo que sí estoy convencido y me quiero sumar en algo a lo que decía el profesor Alejo es lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que el gobierno ha sido reactivo, el gobierno no tiene una planificación clara en este sentido, no tiene una agenda clara tampoco de la agenda que está, no ha dicho nada, y en cuanto a estrategia, bien sea militar o bien sea política, tampoco hemos visto absolutamente nada, y eso sí que genera gran preocupación, porque el presidente Duque lleva ya año y medio en el ejercicio del poder y no le hemos visto ninguna línea clara, ni en lo militar ni en lo político en relación con el ELN. Pero mire, frente a esa pregunta que hace usted, doctor Pombo, yo quisiera, profesor Vargas, que usted nos respondiera por qué sí o por qué no. Porque Pombo siempre dice, bueno, si negociamos con las FARC, si negociamos con el ELN, entonces tenemos que negociar con el Clan del Golfo y tenemos que negociar con cualquier grupo al margen de la ley, porque básicamente todos son lo mismo, porque todos se financian del narcotráfico y demás. Cuando ustedes dicen y ponen sobre la mesa, oiga, hay que reanudar las negociaciones con el ELN, ¿coinciden en que también se debería tener negociaciones con otros grupos ilegales? No en la misma dimensión. ¿Por qué? Porque es que el derecho internacional humanitario establece qué es lo que caracteriza un conflicto armado y cuáles son los actores de ese conflicto. Por lo tanto, en el caso del ELN se trata de una guerrilla que tiene una intencionalidad política, más allá de que hace todas las barbaridades. Y ese tipo de organización son las que pueden ser sujeto de algún tipo de acuerdo. Pero entonces déjeme... Las otras organizaciones, y eso también lo apoyamos en el anterior gobierno, desafortunadamente no se dio, hay fórmulas de sometimiento a la justicia, seguramente con tratamiento penal benigno,
para que ese tipo de organizaciones evidentemente también encuentren una alternativa menos costosa que la de la confrontación militar. Entonces, el problema, profesor Alejo, qué pena lo interrumpo aquí desde Cali, tranquilo, pero el tema es el siguiente, y es que todas las organizaciones, o se lo pongo de la manera más benévola, si así fuera, y si lo que usted dice es a pie y juntillas lo que es, que yo no dudo en que sea así sea, pues obviamente lo que se está motivando es para que los urabeños, el cartel del Golfo, las disidencias... No, pero dígale, doctor Pombo, su tesis, plantéele cuál es su tesis. Usted dice, el ELN, las FARC, los urabeños, el Golfo son la misma cosa, pero se lo voy a explicar el por qué. Sí, pero ¿por qué? Es que el tema no es el qué, sino el por qué, porque en el por qué están las grandes diferencias. Y entonces lo que le estoy preguntando al profesor Vargas es que precisamente estos grupos, también terroristas, también grupos armados organizados al margen de la ley, paraestatales como los urabeños, el cartel del Golfo, pueden en cualquier momento enarbolar un discurso político, incluso de reivindicación de clases y de igualdad social o de justicia social. Y por eso, entonces, ahí sí deberíamos entrar a tratarlos como unos interpartes legítimos, válidos, y darles incluso las prebendas de bloque de constitucionalidad, de justicia especial para la paz, etcétera, etcétera, a estos grupos terroristas? No, yo creo que el tema es más complejo que eso. Incluso si, doctor Pombo, si recordamos un poquito en la historia colombiana, recordemos que el propio Pablo Escobar en algún momento intentó darle un cierto discurso político cuando tenía este grupo que él llamaba los extraditables, que en últimas no era otra cosa que grupos paramilitares del Magdalena Medio que los había entrenado esta serie de... Y negociamos con él. Ese es el punto, doctor Vargas. Y negociamos con él y le dimos una cárcel hecha a su medida. Sí. Sí, profesor, pero las condiciones fueron distintas. Exactamente, claro. Son condiciones distintas, digamos. Hay dos grupos al margen de la ley reconocidos en el marco del derecho internacional humanitario. Uno de ellos es las FARC, que por fortuna ya no está, y el otro sería el ELN. Y eso es importante diferenciarlo, porque las condiciones de negociación son distintas. En el uno estaríamos hablando de un diálogo, representante, con todo el cariño, y se lo digo además porque usted es el representante de la periferia del Putumayo que ha sido fuertemente afectado por esta violencia. Si seguimos pensando así, tan, digamos, anacrónicamente, ¿no cree que vamos a evitar y hacerle el esguince a lo que todos los colombianos queremos, que es precisamente la paz para garantizar la vida? Es que en últimas están las vidas de los colombianos de por medio. Y si nosotros nos ponemos con esas diferenciaciones... ¿Realmente es eso, Pombo? Pero permítame un segundo, ¿realmente es eso, pensar anacrónicamente, entonces lo que buscamos la paz, o lo que se busca con ese discurso y esa pregunta es asemejar al ELN, al Golfo, al clan del Golfo, y asemejar a las pero FARC, con el propósito que realmente importa? Evitar las muertes de los colombianos. Claro, pero lo que pasa es que el lenguaje es clave. Entonces el propósito es que realmente que se busque una negociación, o básicamente asemejar y decir que todos son una manada de ampones y que son simplemente narcoterroristas y punto. Porque puede haber una diferenciación entre lo uno y lo otro. Todos son unos manada de ampones terroristas asquerosos, y a mí me lo preguntan. La pregunta es si debemos negociar con ellos o no. Y yo creo que Alejandro Vargas y el representante Ardila están en lo cierto, aun cuando yo pueda no compartir muchas cosas, y es que con ellos seguramente estamos abocados a negociar. La pregunta entonces es, ¿vale la pena negociar con unos y con otros no? Y si no negociamos con todos, entonces estaremos siempre en el ciclo vicioso de la violencia y sacrificando a colombianos y a compatriotas indefinidamente. Preguntémosle al representante cuál es la diferencia, representante. A ver, representante Ardila, ¿por qué no son lo mismo? ¿Por qué no se puede negociar de la misma manera? ¿Y por qué no se pueden meter dentro de la misma categoría? Camila, porque hay una calificación que da el derecho internacional humanitario, y esa calificación no depende del gobierno de turno, no depende de quienes estamos en esta mesa hoy debatiendo. Para el derecho internacional humanitario, reitero, vámonos a Ginebra, estaban las FARC, estaba el ELN, y esto es importante para hacer varias distinciones. La primera de ellas, las FARC y el ELN reclutaban menores de edad para engrosar sus filas, y en el mismo marco del DIH lo que hacían estructuras armadas era utilizar a niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos. Digamos, es distinto el tratamiento que le da el DIH a las organizaciones. Esa es la diferencia que me parecía importante traerla a la mesa y tenerla clara para la discusión. Cometen
acciones similares, no me cabe la menor duda. Ejercen terrorismo, no me cabe la menor duda. Se financian a través de la misma economía ilegal, entiéndase coca, entiéndase minería ilegal, también no nos cabe la menor duda. Pero en el marco del DIH el tratamiento sí es distinto, Camila. Y esto no depende, reitero, ni del gobierno de turno, ni depende de quienes estemos dando la discusión. Pero más allá de lo que dice Ginebra y los tratados internacionales y el derecho internacional humanitario, pues yo digamos que quiero hacer de abogado del abogado. Lo que dice Rodrigo Pombo lo planteo de otra forma. De abogado de Pombo. ¿Qué sentido tiene? Y le otorgo poder acá, fresco. Planteo la inquietud de Rodrigo Pombo de una forma diferente. Doctor Alejo Vargas, ¿qué sentido tiene que se negocie con este grupo cuando no se ha logrado erradicar los cultivos ilícitos en Colombia? O sea, lo que estamos viendo es que se firmó un acuerdo de paz con las FARC, pero se reemplazó la presencia de las FARC en esos territorios sembrados con coca por parte de otros grupos armados ilegales. Seguramente va a pasar lo mismo si se firma un acuerdo con el ELN. Van a surgir 5, 6, 10 grupos más diferentes al ELN para reemplazar esa actividad ilegal que sigue siendo rentable en este país para esos grupos ilegales. ¿A mí me permiten hacer de abogado del abogado? Adelante. Ese es un tema bien importante. Y esa economía ilegal, si no se combate, difícilmente tendrá éxito la implementación de un acuerdo de paz. Y aquí traigo yo a la mesa este punto, Camila, permítame, yo lo pongo a consideración. La implementación del acuerdo de paz con las FARC juega un papel muy importante en la negociación de un futuro acuerdo con el ELN, porque este es un proceso que no se está cumpliendo. Y vámonos al punto 4, al tema de drogas de uso ilícito. Ese es un punto que hoy es fallido, no se está cumpliendo, la sustitución es fallida. El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no funciona, no arranca, están girando en círculos. La dirección que se había creado para liderar ese plan nacional hoy no tiene directora. La última intervención de su directora, que era encargada porque el presidente llegó, encargó y no asignaba en propiedad, terminó una vez la Corte Constitucional le llamó la atención al ministro de Defensa porque estaba dando unas cifras que no eran exactas y no coincidían con las que había entregado dicha dirección. Y la reacción del gobierno fue sacar a la funcionaria que en ese entonces ejercía como directora. Entonces, es importante decirlo, la implementación de este acuerdo es bien importante también a la hora de sentarnos a negociar con el ELN, bien sea la agenda que ya está, los 6 puntos, bien sean puntos nuevos o cosa parecida. Y sí, es vital, eso es indispensable. El talón de Aquiles de cualquier proceso de paz será el cultivo de uso ilícito, en este caso de la coca. Si el tema coca, si esa economía ilegal no se resuelve, existirá un conflicto armado alimentado por un combustible gigante como lo es la coca. En este caso, ese es un tema que se debe resolver muy pronto. Profesor Vargas. Bueno, como está de moda ser abogado de abogados, yo voy a actuar como abogado, obviamente sin usted es la cuarta instancia, profesor, del doctor Archila, el consejero para la estabilización del actual gobierno, porque él lo que le está diciendo al país, y no hay sino que leer sus informes, es que el programa de sustitución avanza. Hay cerca de 100.000 familias que vienen desde el gobierno anterior y que se siguen manteniendo, y allí los niveles de cumplimiento son bastante importantes y los niveles de resiembra son al mínimo. Entonces, ahora, otra cosa es, y ese es el tema central, porque el tema la coca no es solo el tema importante en financiación. No sé si ayer vieron en El Tiempo el informe sobre el tema del tráfico de oro. No, bueno, pues es que el oro la minería ilegal está siendo el nuevo combustible. Por eso, otra financiación, pero es para decir, podemos seguir encontrando muchas fuentes ilegales de financiación. El tema central ahí es cómo construimos Estado en las regiones, porque ¿por qué hay coca donde hay y no aquí en la Sabana ni en el Valle del Cauca? Porque en la Sabana y en el Valle del Cauca hay Estado y en esas otras regiones no hay Estado. Entonces el desafío que tenemos es cómo construimos Estado en la región, no cómo llevamos, porque una cosa es pensar que se lleva la fuerza pública allí como una especie de fuerza de ocupación y se retira. No, es cómo construimos Estado en términos de
presencia del Estado militar y policial, pero también civil, y que hayan también desarrollos para la gente, porque esa es la base complementaria, porque si no podemos hacer, y estamos de acuerdo, cualquier tipo de acuerdo con grupos, terminamos el conflicto, pero no quiere decir que no sigan a haber fenómenos de violencia. Y yo comparto, como lo dice el doctor Pombo, que todos los colombianos queremos la paz. Yo en eso no caigo en que unos quieren guerra y otros no. Yo creo que todos queremos la paz y queremos terminar la violencia. La discusión es el cómo. Es cómo llegamos allá. Y algunos creemos que hay una vía que ha mostrado que puede ser más viable. Pero esa vía no es simplemente negociar, es al mismo tiempo construir Estado en las regiones. Y en eso yo he escrito sobre el tema, y creo que muchos colegas, de que es fundamental que el Estado genere desarrollo en la región, porque de otra manera va a ser muy difícil que ese tema de acciones ilegales, como son los cultivos de coca, como es la minería ilegal, y como son también la captación de municipios, incluso departamentos, para cogerlos al servicio de actividades ilegales, como lo hemos visto en el pasado. Eso fue la famosa parapolítica del pasado. Ese tipo de cosas tenemos que terminarla para que tengamos un Estado de Derecho en que todos confiamos, en que todos aceptamos la regla, independiente de que uno u otro gane las elecciones. Eso es parte de la democracia, pero el tema es que ese tipo de problemas como la violencia, eso que quita la vida de los colombianos, tenemos que erradicarlo. Frente al cómo, precisamente la pregunta que planteábamos, Ana Cristina, y sobre las negociaciones con el ELN, es si el gobierno debería reanudar los diálogos con esa guerrilla o no, que se pusieron sobre la mesa precisamente en medio del paro nacional. Ya han votado 2.300 personas, de las cuales sí han dicho el 63% y no el 37%. Un poco un sondeo para ver cuál es la salida, porque todos queremos la paz, solo que de diferentes formas, Ana. Sí, yo creo, Camila, que de todos modos vamos a tener que cerrar este programa de la misma manera como lo abrimos cuando hablábamos de lo de las tesis y la canción que oímos todo el fin de semana, y es contra el patriarcado. Y aquí me quiero referir a lo que dijo el comandante Uriel cuando fue tan enfático en decir que el ELN estaba contra el patriarcado. Y me refiero al informe que lanzó Cisma Mujer, que dice que en 2017 hubo reportados 8 delitos sexuales perpetrados contra mujeres por el ELN, y en el año 2018 fueron 12. Es decir, es una práctica continuada que sigue. Y le quisiera preguntar al profesor Alejo Vargas, uno mira la mesa de negociación del ELN y no ve mujeres. No, pero ni con las FARC tampoco. No, mejor dicho, sí, pues con las FARC mesas de negociación y poca presencia femenina de parte y parte. Camila, pero empezó a aparecer Victoria Sandino y todo el resto fue cuando empezamos a jalar la pita. Entonces, de una vez, si se van a volver a sentar, pues que se sienten con las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres del ELN? Bueno, hasta donde conozco, por lo menos hay 2 mujeres destacadas en esa mesa. Estuvieron acá, yo las conocí en las audiencias públicas que se hicieron en Tocancipá, una de nombre Consuelo y otra de nombre, bueno. Pero no las tenemos tan presentes. Sí, pero digo, están, cosa que además vale la pena, es nueva. Porque si uno mira en las negociaciones anteriores del ELN, nunca había habido mujeres, eso es verdad. Y yo creo que es muy saludable estas reivindicaciones, porque no hay duda que ya estos nuevos tiempos no aceptan que esa marginación, esa discriminación con la mujer, evidentemente se vaya a mantener. Pues profesor Alejo Vargas, mil gracias por haber venido, además para decirle a los oyentes que usted precisamente tiene un libro que se llama Guerra o Solución Negociada, el ELN, Origen y Evolución del Proceso de Paz. ¿Qué es la pregunta? ¿Se debe negociar nuevamente o debemos irnos a la salida bélica, que es la que hemos tenido pues en la mayoría del tiempo en Colombia? Mil gracias por haber venido, que finalmente ese es un tema que está otra vez sobre la mesa. Muchísimas gracias, Camila, y me encanta haber dialogado con los colegas, el doctor Pombo y los demás de la mesa. Seguimos en esta brega, seguimos con diferencias, pero cómo debe ser en una sociedad
racional y democrática, podemos convivir a pesar de que pensamos distinto y empujar todos el carro en la misma dirección. Claro que sí, representante a la Cámara del Partido Liberal por el departamento del Putumayo, precisamente esa región que vive el conflicto también con el ELN, representante Carlos Ardila, a usted mil gracias por habernos acompañado en medio de las dificultades. Camila, muchas gracias, un saludo a los profesores Alejo, al profesor Pombo y a Ana Cristina. Hay que negociar, por favor, negociemos, sin lugar a dudas es necesario continuar con este esfuerzo, con esta brega, como lo diría el profesor Alejo, y todo lo que hagamos para salvar una vida será importante y valdrá el esfuerzo que se realice. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, es la 1:00 p.m, 1 minuto, así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya vienen todos nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo y les repito,